Los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy les traemos unas historias verdaderamente aterradoras. Si te gustan las historias de terror, te invito a que le des me gusta, de igual forma a que comentes. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Eso nos motiva a seguir subiendo contenido y de igual forma a ti te ayuda para que no te pierdas ninguna historia de terror que tenemos para ti. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Mi familia ha sido católica de toda la vida, desde generaciones atrás, por lo que mi hermano mayor y yo siempre estuvimos en escuelas religiosas. Por su parte, él no la practica. Él tiene otra fe. Pero vaya que ha tenido cada anécdota referente a... En fin, cuando él estaba en la secundaria, lo inscribieron en una escuela católica muy famosa e importante de donde vivíamos, teniendo docentes que no comulgaban con la religión como tal, pero mentían en sus entrevistas para poder ingresar a la institución y tener el trabajo, por lo que muchas veces se salían de algunos de los temas que debían impartir e incluso hablaban de otros que no estaban permitidos. Un día, en su clase, empezaron a hablar de temas como los que se hablan aquí, de terror. Historias, experiencias, lo que los abuelos cuentan y todo eso. Llegó el turno del profesor. Él se puso muy nervioso. Parecía como si no quisiera compartir nada. Pero después de que le rogaron mucho, comenzó. Cuando era más joven, vivía con un amigo en un pequeño departamento. Estaba tan chiquito que solo tenía una recámara y debían compartirla. Su amigo, vamos a ponerle de nombre Pablo. Él era muy católico y hasta tenía su rosario y su Biblia en el buró que separaba sus camas. Una noche estaban platicando con la luz apagada para tratar de ahorrar lo más que se pudiera de gastos. Estaban en su habitación, cada quien en su respectiva cama. El profesor de mi hermano estaba sentado frente a Pablo y este estaba en posición de mariposa mientras fumaba un cigarro. Una cosa llevó a la otra y terminaron platicando sobre la Llorona. Pablo afirmaba que no debían hablar sobre ella ni sobre nada paranormal, ya que él creía que podrían atraerlo y no saldría nada bueno de eso. Mientras que el profesor era un ateo declarado, afirmaba que nada de eso existía y que no sucedería nada. Es más, que se lo iba a demostrar. Comenzó a gritar: ¡Llorona! ¡Llorona! Ven a mí. Si realmente existes, ven y muéstrate. Te reto. Llorona, ven a mí. Como no sucedió nada, solo le dijo a Pablo: ¿ves? Nada de eso existe. Ya voy a dormirme, buenas noches. Se recostó dándole la espalda y se quedó dormido de inmediato. Al poco rato, como lo percibió, él sintió que alguien se le subía a la espalda. Lo primero que pensó fue que Pablo era homosexual y que quería que sucediera algo más. Pero en eso pasó lo impensable. Unos cabellos cayeron en parte de su cara,
Unas manos lo agarraban de los hombros y un peso considerable estaba sobre todo su cuerpo. Y una voz de mujer terrorífica le habló diciendo: Aquí estoy. Me estuviste llamando. Me retaste. ¿Qué harás ahora? El maestro estaba congelado. No podía moverse. Pasaron unos segundos en lo que aquella seguía diciéndole de cosas. Él aterrado, sin poder hacer nada, hasta que recuperó la voz y pudo susurrar el nombre de Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo, ayúdame! Pero nada sucedía. Así que sacó fuerzas de quién sabe dónde y le gritó: ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Pablo! Pero nada. Aquí estoy. No que muy valiente. ¿Para qué me llamabas entonces? El maestro logró moverse un poco y estirar su brazo. Agarró el rosario de Pablo. Con este comenzó a golpear a la entidad que tenía encima, gritándole que se fuera, que se largara de allí. Después de mucho pegarle, así como llegó, se fue. Luego prendió la luz y allí estaba Pablo, inmóvil. Seguía sentando, pero el cigarro estaba completamente consumido en su mano. Estaba en shock y no regresaba en sí mientras el maestro escurría de sudor. Estaba empapado de los pies hasta la cabeza del miedo que había sentido. En ese momento tocaron el timbre y el grupo jamás supo qué sucedió después, pues el profesor no regresó a darles clase nunca más después de ese día. Les voy a compartir, esta es mi historia. Hace un tiempo vivía en una casa al sur de la ciudad de Guanajuato. Estuve ahí viviendo por algunos meses antes de que empezaran a ocurrir cosas extrañas y que para mí no tenían mucha explicación. Me di cuenta de todo una tarde que llegué a casa. Me di cuenta de que las luces estaban encendidas. Yo estaba seguro que no las había dejado así, ya que salí muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, para ir a mi trabajo, y se veía completamente oscura la casa. Pero cuando llego, me doy cuenta que la luz de la cocina, la del pasillo, la del baño y la de un cuarto se encuentran encendidas. No sabía qué pasaba. En un principio creí que por error mío no las había apagado, pero en verdad yo estaba seguro de que antes de irme revisé y todo estaba oscuro. Entonces empecé a creer que algún fallo en la electricidad hiciera que se encendieran. Sí, posiblemente eso podría ser. Traté de no pensar más en eso. En la noche me encontraba acostado, sin poder conciliar el sueño. Por alguna razón no podía dormir. A pesar de que lo intentaba, no podía hacerlo. No importaba si al día siguiente tendría que levantarme muy temprano para ir nuevamente a mi trabajo, pero no podía. A eso de las 2 de la madrugada, algo me inquietaba. Se escuchó como si alguien tocara a mi puerta. Fueron 3 golpes consecutivos. Enseguida, Canelo, mi perrito, se puso a gruñir como loco. Eso pasa cuando ve o siente algo que no está bien. Empezó a gruñir y a olfatear debajo de la puerta. No abrí. Preferí ponerme mis audífonos con música y hacer como si no hubiera pasado nada. Conforme fueron pasando los días, los ruidos y las acciones sin explicación fueron tomando fuerza,
pero la gota que derramó el vaso fue una tarde que llegué a la casa con mi esposa. Entramos y cuando ingresamos vimos en la escalera una liga como para el cabello, de esas que usan las mujeres para recogerse el cabello. Pero esta estaba muy desgastada y vieja. Mi esposa la tomó y la olió. Olía a viejo y a guardado. Pensó en que alguien se había metido. Alguien estaba en la casa. Ella no usaba ese tipo de ligas. Subimos a la planta de arriba y lo que encontramos nos perturbó. Recargado en una de las puertas de las habitaciones había un conejito de peluche. Estaba sucio y descolorido, al igual que la liga. Se veía que era muy viejo, de hace muchos años. Los dos no supimos qué hacer, nos quedamos en silencio unos cuantos minutos. Aquello, ¿por qué estaba ahí? No podía entender eso. No teníamos niños y aquellas pertenencias no eran nuestras. Entramos al cuarto que usamos para las visitas y nos dimos cuenta de que había rastros de que alguien estuvo ahí. La cama un poco extendida. Algunos objetos no se encontraban en el lugar donde se habían dejado. Optamos por cerrar completamente esa habitación con todo y llaves. Mi esposa enseguida me dijo que nos fuéramos de esa casa, que todo esto ya no era normal. Era imposible permitirnos un cambio. En la empresa en la que yo trabajaba no le estaba yendo muy bien y nos debían casi 2 meses de sueldo. Una mudanza en ese momento no podríamos hacerla. No podría ser posible. Le dije que íbamos a llevar un sacerdote para que bendijera la casa. Haber dicho esto fue el error más grande. No tenía que decirlo allá adentro. En pocas palabras puse en sobreaviso aquello que se encontraba ahí, ya que esa misma noche en el cuarto que les había comentado, se empezaron a escuchar muchos ruidos, como si corrieran de un lado a otro, al mismo tiempo que pegaban por todas las paredes. Esto duró unos 10 minutos, para después entrar en completo silencio. Después de unos cuantos minutos en silencio, se escuchó un quejido. Estaba seguro había alguien en esa habitación, alguien quejándose. Cabe resaltar que cuando encontramos aquellos objetos que les habíamos comentado, los tiramos a la basura. En un arranque de valentía y desesperado por todo lo que nos estaba ocurriendo, me levanté gritando que ya nos dejaran en paz. Salí y en mi puerta nuevamente estaba aquel conejito de peluche. Abrí el cuarto de visitas, pero no había nada. Estaba oscuro y en completa tranquilidad. Ya no se escuchaban aquellos ruidos. Cuando estaba a punto de meterme de nuevo a mi habitación, se empezó a escuchar nuevamente un fuerte escándalo, pero esta vez en la parte de abajo. Se escuchaba en la sala y en la cocina. Traté de bajar lentamente. Tenía miedo, pero a su vez curiosidad por ver qué era aquello. Cuando bajo, cuando doy el paso en el último escalón, aquello entra en completo silencio. Prendo la luz, pero no había nada. Absolutamente nada. La apago y al fondo de la sala veo una silueta. Con el cambio de luz, mi vista tardó unos minutos en enfocar, pero cuando logré hacerlo, sentí como si mi corazón se detuviera. Un frío recorrió todo mi cuerpo. Aquella silueta que estaba ahí parada enfrente de mí
a unos 5 metros de distancia, era una niña. La recuerdo perfectamente. Era una niña de unos 6 años aproximadamente. Vestía una bata sucia y percudida, de esas que usan para dormir. Traía unas pantuflas de conejito, de igual manera que la bata, sucias y percudidas. Y lo que me llamó mucho la atención fue que entre sus brazos sostenía aquel peluche de conejo que habíamos visto recargado en la puerta de las habitaciones. La adrenalina se me subió al 1000%. Sentí como si de 2 saltos llegara hasta mi cuarto. Cerré con seguro y del miedo no podía hablar. Por más que quería contarle a mi esposa lo que estaba pasando, no podía hacerlo. Las palabras no salían de mi boca. No pude contarle hasta el siguiente día, que a primera hora fui a pedir ayuda a la iglesia más cercana. Cuando el sacerdote llega a la casa y abrimos la puerta enseguida, toma su cruz, se persina y se cubre la nariz y la boca. En ese momento lo invito a entrar. Empezó a bendecir la casa. Me crean o no, el ambiente de aquel lugar cambió por completo. Ya no se escucha nada ni hemos visto nada raro. Algo que se me pasó comentarles: el sacerdote, ya después de todo, me dijo que cuando llegó a la casa y abrimos la puerta, enseguida sintió una energía distinta y que también le llegó un olor repugnante, a muerto, a carne echada a perder, cosa que en verdad nosotros no podíamos percibir ese olor. Estamos tranquilos en este momento, ya no hemos vuelto a ver o escuchar algo raro, aunque no les voy a mentir, todos los días bajo con miedo, esperando no encontrarme de nuevo a aquella niña. Esta historia es muy cortita, pero espero les guste. Nunca tomen a la ligera si sienten que alguien los ve desde abajo de sus escaleras. Puede ser que sí, haya alguien viéndote o algo. Esta historia es algo que me sucedió cuando estaba estudiando. Yo siempre tenía la manía de, en las noches, quedarme en la sala viendo una película, pero era muy miedoso. Cuando subía a mi cuarto y tenía que apagar las luces, lo hacía rápido y subía corriendo las escaleras, pensando en que algo podría ir detrás de mí. Seguramente muchos lo hacen o lo hacemos. Pero ¿qué les parece si les digo que después me di cuenta de algo que había ahí, mirándome desde abajo de mis escaleras? Constantemente hacía lo que les acabo de comentar, pero una noche, tratando de combatir ese miedo, me fui muy despacio. Apagué la tele y enseguida las luces. Lo hice lo más tranquilo posible. Subí las escaleras de la misma manera. Normalmente no volteo hacia atrás ni hacia abajo cuando ya estoy hasta arriba, pero esta vez me encontraba de valiente. Me paré en el último escalón y volteé. Miré hacia abajo, esperando no encontrarme nada. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? En el primer escalón apenas se alcanzaba a observar un rostro y unas manos que estaban
como si fueran a subir, pero arrastrándose. Estaba ahí, mirando hacia arriba. Apenas se alcanzaba a observar, puesto que esa parte estaba en completa oscuridad. Creí que posiblemente era mi imaginación. Apagué la luz de más arriba de las escaleras y, como si de magia se tratara, aquello empezaba a subir las escaleras, arrastrándose como una araña, pero era una mujer. Se arrastraba hacia arriba. Al mismo tiempo, no me quitaba los ojos de encima. Subía lento, como una araña, como ya les había comentado. Iba con una gran sonrisa, mirándome. Era muy nítida la imagen. No lo estaba imaginando. Rápidamente prendí la luz, pero ya no había nada. A partir de ese día no volví a quedarme abajo hasta noche. Aparte de que siempre dejé encendida la luz de las escaleras. Por eso les digo que si sienten que alguien los mira desde algún lado oscuro, posiblemente sí haya alguien ahí viéndolos. Espero que te hayan gustado estas 3 historias. Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma, a que comentes qué te parecieron y si a ti te ha ocurrido algo paranormal. También, si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Eso nos ayuda y nos motiva mucho a seguir subiendo contenido. Si tienes alguna historia que te gustaría que apareciera en uno de nuestros videos, puedes hacerla llegar al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Sigue sintonizando No Escuches de Noche.